quiero hacer algunos comentarios sobre la lógica de cómo funcionan los if, es decir, las estructuras de decisión simple. Esto lo veo a veces, lo veo seguido por ahí como errores o pequeños detalles a tener en cuenta. Cuando yo tengo un if, por ejemplo, ¿no? Y una condición, y el código literalmente me queda una línea que sea algo de la forma, no sé, una variable, por ejemplo, n igual a n, y cierro el código, ¿no? Es decir, algo acá donde, si uno lo analiza, realmente no estoy haciendo ningún cambio. Entonces, yo tengo que revisar, o sea, ese if, algo está mal con ese if, en términos de lógica, ¿no? El código va a compilar, lo puedo ejecutar, pero si yo hago una pregunta para que lo que hago realmente no es lo mismo que hacer nada, o la pregunta la formulé de una manera que no sirve, o el código no tiene sentido. O sea, no estoy, sinceramente pregunté, pero no estoy haciendo nada. Entonces, cuando tengan algo así, mi consejo es mírenlo desde otro ángulo, o ya sea que piensen en la condición opuesta, negando esa condición, preguntando al revés, o piensen directamente, tal vez ni siquiera hacer ese if, ¿está bien? Porque si realmente tienen un if preguntando algo para solo tener algo adentro que no cambia realmente, es como no está sirviendo. Bien, cuando yo tengo un if y tengo una condición, esta es otra situación, y tengo el else para ese if, los else no funcionan solos. Siempre que tengo un if, le puedo poner a ese if un else, y lo que significa es que en el caso del else voy a estar haciendo, se va a ejecutar exactamente cuando la condición no se cumpla, o cuando se cumpla el caso opuesto. Es decir, el caso es la negación de esa condición. O dicho mejor, sea falsa. En términos de lógica sería la negación de la condición. Bien, ese es otro caso que quería mencionarles. Otra situación es un if con dos condiciones. If condición 1 con 1, que lo hacemos con un AND lógico con 2. Para que entre en este código, yo tengo que, se tienen que cumplir a la vez, se cumplen a la vez, esto es importante, no una o la otra, sino ambas a la vez, con 1 y con 2. Puedo tener alguna, pero si la otra no se cumple, ya al if no entra, ¿está bien? El caso que tengo el o lógico, que es dos condiciones con el o lógico, en este caso, con que se cumpla alguna de las condiciones, se hará eso no sé qué puede, se hará el if. Entonces, a modo criterio, este es el AND, el caso AND, el y lógico, y este acá es el OR o lógico. Bien,
¿Cómo hago yo? ¿Qué pasa si yo quiero poner un else? O por ejemplo negar esas condiciones. O sea, analicemos entonces. Si yo tenía el AND lógico, ¿no? Que era el if, condición 1, AND, condición 2. ¿Qué tendría, por ejemplo, en el else? ¿Qué es lo que, cómo estaría dada la condición? Porque esto es importante que entiendan cómo estoy teniendo la condición acá cuando voy a entrar al else. Entonces, la negación, esto viene de la matemática, la negación de la condición 1 con la condición 2 me queda igual a la negación de la condición 1 o la negación de la condición 2. Es decir, si no se dan ambas a la vez es porque alguna de ellas no se dio. Alguna no se cumplió o no fue verdadera. Entonces, en el else yo tengo ya sea con 1 es falsa o con 2 es falsa o por supuesto ambas fueron falsas. Ese es el caso que yo entraría al else, a este código, al else, si la condición del if era una combinación unilógico de dos condiciones. Bien, esto pueden tomar nota, que les quede bien claro. La parte acá. Vamos a pasar entonces al caso del if con el o lógico. O sea, el o lógico, ¿qué pasa si yo tenía if? Esto era or o lógico. Si yo tenía una condición o una condición 2, que yo sé que se cumple con alguna de las dos o ambas a la vez, pero con que haya alguna verdadera, yo ya entro al if. ¿Qué pasa entonces si le pongo un else? ¿Cuándo voy a entrar al else? Entonces, vamos de nuevo. A nivel matemático o de lógica, la negación de la condición 1 con el o de la condición 2 es lo mismo que haber negado que no se, o sea, que no se cumpla la condición 1 y que no se cumpla la condición 2. Entonces, entraré al else cuando ninguna de las dos condiciones sea verdadera. Ambas, no alguna, las dos. Las dos tienen que ser falsas para que yo entonces entre al if. Bien. Creo que eso es todo. Es decir, tengan en claro cómo funciona el else en un if que tengo condiciones combinadas con el o, cómo funciona el else en un if que tengo condiciones combinadas con el y lógico o AND, y las pequeñas definiciones del if, y sobre todo qué pasa cuando yo hice un if que el código interno realmente no está cambiando en nada. Entonces tal vez debería replantear la condición o
o considerar si ese if realmente, o sea, estoy teniendo alguna intuición de que necesito un if, pero algo no está funcionando.